Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que el Eterno sea sobre sus vidas. Hoy queremos continuar en este espacio trabajando todos estos temas que venimos tratando sobre lo que es la restauración y hay muchos temas, pero estos temas que estamos tocando son temas bases para poder levantar un siervo integral en lo profético y poder fluir en lo que es la presencia de Dios y poder preservar el llamado hasta el final. Esa es la finalidad de la restauración, de que lo que empezó en nosotros perdure hasta que vayamos a la presencia del Señor o hasta que Cristo venga. Los tiempos vemos que están muy avanzados y vemos en estos tiempos tan avanzados que hay una iglesia demasiado herida, una iglesia demasiado herida y que adolece de mucha sanidad interior y de mucha sanidad interior. Cuando hablamos de que la iglesia adolece de mucha sanidad interior, estamos hablando de que el que tiene la medicina está enfermo para curar al enfermo. Entonces necesitamos sanearnos primero nosotros como pueblo del Señor o todo aquel que quiera buscar del Señor necesita sanearse para poder tener una relación correcta y estable con el Señor que perdure en el tiempo. No que esa relación empiece y luego se acabe. Entonces hoy en este tema del rechazo quiero trabajar varias cosas, vamos a mirar varias cosas sobre el rechazo, vamos a mirar el rechazo a uno mismo, los síntomas del rechazo, vamos a ver cómo el rechazo nos lleva a nosotros a caer también en una raíz de amargura para que no podamos alcanzar la gracia del Señor, o sea, no podamos alcanzar los beneficios del Señor y no podamos entrar en lo que es esa unción plena del Señor. Entonces hoy vamos a mirar los pasos y vamos a ver también que el rechazo también puede ser impuesto a través de la brujería. Vamos a mirar hoy también esa parte. Vamos a mirar que puede ser impuesta en nosotros un espíritu de rechazo. Vamos a ver los síntomas también. Vamos a ver los síntomas físicos por los traumas que uno puede haber vivido o los síntomas espirituales para saber si hay algo sobre nosotros impuesto que tenemos que derribar. También en la última parte de esta enseñanza vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros estemos completos en todas las cosas, que haya una plenitud en nosotros y que vayamos subiendo escalones y que en nosotros vaya habiendo una restauración plena para que podamos estar llenos y tener una comunión con el Señor y que el reino se manifieste en nosotros. Entonces, todos estos temas son muy maravillosos porque nos llevan a reflexionar a nosotros como creyentes en qué nivel estamos fluyendo y en qué presencia estamos caminando o qué más nos falta por restaurarnos. Y quiero empezar en esta hora, quiero empezar este mensaje en Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos se han contaminado. Entonces mire que dice que acá yo estoy tocando el tema de que del rechazo, pero el rechazo y la amargura van que van muy de la mano porque cuando una persona es rechazada o tiene el rechazo en su vida puede caer en una amargura y dice que esta parte nos lleva a que no sea robada o que se estorbe el manifestarse la gracia de Dios en nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos entonces nos tenemos que cuidar mucho. Primero es un rechazo, luego va subiendo el nivel a lo que es una raíz de amargura, pero yo no quiero entrar ahí, yo quiero tratar hoy es el rechazo. Entonces tenemos que cuidarnos de que la infección vaya subiendo de nivel. Entonces cuando dejamos que vaya avanzando y vaya subiendo de nivel, el color se va poniendo cada vez más gris, en nuestras vidas se va poniendo el caminar más difícil. Entonces el rechazo porque viene, mire que cuando Dios crea a Adán y Eva, dice que no es bueno que el hombre
esté solo. O sea, él tenía animales, estaba rodeado de muchas cosas, pero Dios dijo, no, es necesario que el hombre tenga unas relaciones interpersonales, que se relacione con otras personas, que se relacione con otros seres humanos. Entonces nosotros necesitamos relacionarnos con otras personas. El rechazo va a venir de muchas partes, puede venir de nuestros padres, puede venir de las personas que nos rodean, puede venir de las mismas personas del mismo sexo de nosotros. Si usted es un hombre, rechazo de los hombres hacia su vida, de las mujeres hacia los hombres, y viceversa del sexo contrario. Entonces ahí nos vamos a encontrar nosotros, que siempre vamos a estar batallando con esa parte de lo que es el rechazo. Todos en algún grado lo hemos sufrido, en alguna parte de nuestras vidas hemos sufrido esa parte de lo que es el rechazo. Entonces acá la pregunta es, ¿lo vamos a recibir puede ser de nuestros padres, o que ya lo recibimos, puede ser de que lo hemos recibido de nuestros semejantes, y lo vamos a recibir de muchas personas? Entonces, ¿cómo vamos a lidiar nosotros con esa parte del rechazo? Tenemos que aprender a lidiar, porque es inminente que lo vamos a recibir esa parte del rechazo. También puede venir el rechazo a través de qué, de autoridades, pastores, profesores, hermanos espirituales. Entonces tenemos que ir mirando cómo vamos a enfrentar eso si nos rechazan las personas, cómo vamos a reaccionar nosotros y cómo vamos a enfrentar este tipo de cosas. Entonces el rechazo siempre duele, o sea, que a uno lo rechacen siempre va a doler. Entonces el problema no es que me rechacen, el problema es los muros, los paradigmas y todas las cosas que se levantan en nosotros, y los mecanismos de defensas que se empiezan a levantar en nosotros. Y una persona cuando maneja un espíritu de rechazo, lo más grande que maneja son los temores. Empieza a manejar temores. El temor es uno de los síntomas que nos da un campanazo para mirar que hay rechazo en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que mirar esa parte de los temores, porque la parte de los temores es lo que más abre puertas para que el enemigo ataque, y para que vengan en nosotros, vengan falsos ataques espirituales también. Mire que muchas veces nosotros, no es que el enemigo nos esté atacando, sino que nosotros nos sugestionamos tanto en algo que los mismos temores activan atmósferas sobre nosotros, y el cuerpo empieza a somatizar en nuestras vidas, empieza a somatizar con ciertos síntomas. Entonces, si usted maneja de temores, el primer síntoma es que hay rechazo, los temores, temores a la muerte, temores a lugares abiertos, a lugares cerrados, temores al agua, temores a cuando llueve, a los truenos, a los rayos, a la oscuridad. Esto habla de lo que es el rechazo. La parte del rechazo trae mucho que los temores, porque el rechazo siempre está buscando una aceptación. Entonces siempre está temiendo, me aceptaron, gusté, cómo hablé, cómo me comporté, cómo me senté, cómo me vieron, tiene una cantidad de cosas. Entonces ¿qué son los temores? Los temores siempre son unas falsas manifestaciones que aparentan una realidad, aparentan que las cosas son una realidad en la vida de uno. Entonces ese espíritu de temor, yo diría que es una cosa de las más tremendas para batallar y arrancarla de la vida de uno, y nosotros tenemos que aprender a llenarnos del amor del Señor. Dice que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? Todo el temor. Entonces cuando tememos es porque no hemos sido perfeccionados, o sea, no hemos sido libres. Ahora, no, cuando dicen no hemos sido perfeccionados, es que no hemos sido, ¿qué? Libres, perfeccionado, es decir que el producto está terminado. El producto en nosotros nunca va a estar terminado, sino que vamos hacia esa meta y hacia ese proceso. Entonces en esos temores, en el rechazo, entonces empieza el primer punto, los temores. ¿A qué le temo yo? ¿A qué cosas le tengo miedo yo? Eso es un síntoma del rechazo. A animales, serpientes,
arañas, no sé, una cantidad de temores a la muerte, muerte de un ser querido. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? Y el temor, entonces, ¿qué hace? El rechazo te lleva al temor y te lleva a manifestarte, a que se manifieste algo en tu vida, y es aislarte, a estar alejado. Hay gente que dice, no, es que a mí me gusta estar solo, yo no me gusta conversar mucho. No, eso es un síntoma del rechazo. Ahora, una cosa es que Dios tenga una persona ya aislada, porque es un hombre muy metido con Dios y está ya sumergido y perdido en la presencia de Dios. Otra cosa es que por mi miedo yo me esconda para no enfrentar la sociedad, para no relacionarme. O sea, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, es un síntoma del rechazo. O sea, Dios nos diseñó para ser personas que seamos personas sociables y que estemos interactuando los unos con los otros. Entonces muchas veces ese rechazo nos lleva a que aislarnos y alejarnos de las personas. Entonces eso no es bueno. Eso no es bueno, porque si yo no interactúo con las otras personas, estoy ensimismado y no me estoy exponiendo ni al error, ni a equivocarme, ni a la crítica, ni a que sea fortalecida mi mente ni mis emociones. Porque ¿qué hace el rechazo? Te lleva a vivir una vida frágil. Y la vida frágil es que quiere vivir escondido sin enfrentar nunca. Entonces Dios quiere, por eso Dios nos puso a que interactuemos, porque ahí es donde vamos a crecer como personas, como seres humanos. Entonces Dios todo lo que hizo, dice que lo hizo bueno, en gran manera. Entonces Dios quiere que nos relacionemos y vamos a ir creciendo, cada uno vamos a ir creciendo con las otras personas. Nos van a ayudar a madurar en la mente, en la voluntad, en las emociones, y lo hablamos mucho, y en nuestra personalidad como seres humanos. Ahora, nosotros, otra cosa que hace el rechazo, es otra cosa, es que nos lleva a la rebelión, haciendo las cosas a nuestra manera. Entonces, cuando yo hago las cosas a mi manera, hay otro indicador que está mostrando que en mi vida hay rebelión. O sea, que soy una persona difícil de gobernar, una persona difícil de aconsejar, una persona difícil de guiar, una persona difícil de pastorear. Y hablamos mucho de este tema. Ahora, ¿qué hace el rechazo? Y algo acá, y quiero adelantarme un poco acá hacia adelante, y es cuando en nosotros hay rechazo, nosotros estamos buscando meternos en el diseño de la otra persona. Y entonces ahí es donde se empiezan a manifestar una cantidad de espíritus en la vida de uno, o empieza a operar Jezabel, Acab, empiezan a operar espíritus del infierno. ¿Por qué? Porque en el rechazo yo todavía no he entendido mi asignación. Cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito, y ese propósito, por mucho que yo quiera correr e imitar el propósito del otro, yo no voy a entrar en ese molde. Entonces cada uno tiene que descubrir su llamado y su propósito. Yo tengo que descubrir mi diseño. Cuando yo imito a alguien, eso también es una manifestación de rechazo, también porque Dios tiene un diseño para mi vida. No estoy diciendo que el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como soy yo de Cristo. No, no estoy diciendo es cuando usted quiere imitar a esa persona, o sea, botar su diseño y no tomar el diseño que Dios tiene para su vida. A Dios no se le ha acabado la creatividad. A Dios no se le ha acabado la creatividad para que usted y yo desarrollemos el diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, en ese rechazo nosotros queremos ser iguales a esas personas. Una cosa es admirar a esa persona, una cosa es tener admiración, y otra cosa es querer yo robarme el diseño de esa persona o dañar el diseño de esa persona. Ese es el rechazo. Trae la murmuración, el chisme, trae las divisiones, las contiendas y todo este tipo de cosas. ¿Por qué ocurren las divisiones en las iglesias? Una persona con rechazo, porque una persona con rechazo siempre querrá tomar una posición o el poder a la fuerza. Entonces cada uno tiene que descubrir cuál es el llamado que Dios tiene para cada uno, y así no entrar a frustrarse. Ay, es que Dios no me usa en los milagros,
yo quiero que Dios me use en los milagros, no, Dios te usará en otra cosa mejor. Yo quiero cantar, pero es que la voz no me da y me siento mal porque el otro canta bien y yo no canto igual así. O sea, tengo que descubrir para qué Dios me diseñó, y cuando yo empiece a descubrir eso, el rechazo va a empezar a salir de mi vida porque yo voy a sentir que soy valioso. Esa es la parte, encontrar que yo soy valioso, encontrar que en el cuerpo de Yeshua o de Cristo yo tengo una asignación importante y que no se desmerita y que no está por debajo de las otras labores que hacen las otras personas. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir todo este tipo de cosas en mi vida va a empezar un florecer espiritual. Va a empezar a Dios, va a empezar Dios a derramar su diseño divino sobre nuestras vidas. Entonces, por eso hay mucha gente que los diseños divinos de Dios están estancados, porque vemos que siempre estamos queriendo imitar a alguien y no le estamos diciendo: Señor, ¿cuál es mi diseño? ¿Qué es lo que qué fue lo que se planteó en la eternidad para mi vida? ¿Cuál fue mi propósito en la eternidad para mi vida? Entonces podemos caer también cuando hay el rechazo. Este es muy tremendo, caer en un espíritu herido y estar sumergidos en la autocompasión. O sea, pobrecito yo, a mí todas las pruebas que me han tocado tan duras, las cosas que me tocan tan difíciles. Y ahí ese espíritu de la conmiseración es muy tremenda porque no te va a dejar ser libre. No te va a dejar ser libre y no te va a soltar. No te va a soltar hasta que tú no entiendas que hay algo desajustado. Siempre que nos pasa algo, aprendamos esto, y cuando el Señor me dijo que le enseñara al pueblo no transgredir, siempre que nos pase algo y algo no se nos dé, es porque estamos transgrediendo en algo. Algo nos quiere enseñar el Señor. Y de pronto esto suena muy fuerte, maluco y todo, pero es la realidad, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y eficaz, o sea que no falla. Es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del espíritu y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¡Wow! O sea que la palabra tiene una efectividad que penetra hasta lo más profundo. La palabra, antes de que nosotros haga, ya Dios, cuando la escribió, ya estaba discerniendo qué íbamos a hacer nosotros. Ya estaba discerniendo cómo iban a ser nuestros comportamientos. Entonces, cuando nosotros entramos en ese espíritu de autocompasión, viene acá un punto muy delicado, y es que nos lleva ese espíritu de autocompasión a ese espíritu de rechazo, donde se empieza a distorsionar la realidad. Entonces empezamos a captar lo que Dios quiere de una manera distorsionada. Y qué peligroso uno que empezar a captar las cosas de una manera distorsionada. Que te digan: es que Dios quiere que cambies. Y, ay no, me dijeron que estaba podrido. Ay, Dios santo, o sea, me dijeron que en mí hay algo muy feo. Ay, Dios mío, o sea, distorsionó. Dios te dice que tienes que cambiar. Y entonces en esa percepción distorsionada, todo lo que nos hablan lo tomamos como un ataque. Lo tomamos como algo personal, o algo personal, en lo cual siempre nos están atacando y siempre nosotros somos las víctimas. Entonces, en esta perspectiva distorsionada, que empieza con el espíritu de conmiseración, entonces empezamos a recibir los mensajes distorsionados del Señor y empiezan a venir en nosotros muchos comportamientos en nosotros distorsionados. Esto puede estar ocurriendo porque desde la niñez te pasó algo que hizo que se distorsionaran en tu vida lo que es la mente o afectó lo que es las emociones. Entonces vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 12, Romanos 12, 2.
Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice algo, dice así, Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire lo que está diciendo, que no nos conformemos. La palabra del Señor nos está diciendo, no se conformen, no se conformen, no se queden ahí, no se queden con ese tipo de cosas. Transfórmense, transformen el entendimiento, transformen la mente, la voluntad, las emociones, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos ir en una transformación, debemos ir de gloria en gloria, de poder en poder. Eso es lo que el Señor quiere, que vayamos de qué, de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces el Señor nos está llamando a una constante renovación. Necesitamos renovarnos. Hay patrones de comportamientos que nos están robando entrar al río. Mire que entrar a la presencia del Señor, hay cosas que a menos que sean renovadas, no vas a poder fluir en un nivel mayor de unción. El Señor está llamando a la iglesia de estos últimos tiempos a que se renueve, a que se restaure, porque estamos preparando la plataforma para la segunda venida de Yeshua HaMashiach o de Cristo. Estamos preparando esa plataforma, pero para preparar esa plataforma la novia tiene que ataviarse, la novia tiene que restaurarse, la novia tiene que perfumarse, la novia, cuando hablamos de perfumarse, entre comillas, es santificarse, es limpiarse, purificarse, romper todos los ciclos que en nosotros tienen que morir definitivamente para avanzar en el camino del Señor. Entonces, cuando nosotros nos renovamos nuestro entendimiento, estamos pasando un filtro. Y hay muchos filtros que debemos pasar como creyentes. Hay muchos niveles que debemos ir pasando, debemos ir cruzando nosotros en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros no nos renovamos y seguimos con los patrones de conducta viciados de atrás en nuestras vidas, sigue operando lo que es el viejo hombre, y en el viejo hombre está operando lo que es una parte. En el viejo hombre operan muchas cosas, pero estamos hablando de qué, del rechazo, y la persona con rechazo siempre busca llamar la atención, siempre quiere ser el centro de atención, y si no se le requiere, si no se le da la atención, esa persona se enoja, se carga porque no se le dio la atención que esperaba. También en el rechazo, las personas que manejan rechazo son demasiado perfeccionistas. Usted dirá, es que a mí me gusta esto así, 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 así. Una cosa es ser excelente y otra cosa es ser perfeccionista. También manejan ira, y ahí se está moviendo, en la ira se está moviendo Baal que pide sangre. Ahí el rechazo también va muy de la mano con esa potestad, y trae dureza de corazón y orgullo. El orgullo, ahí está trabajando Leviatán, que es otra potestad, y Leviatán es el rey de los soberbios, de los orgullosos. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros que salgamos del rechazo y todo este tipo de cosas, Dios nos está diciendo es que desarrollemos una actitud humilde al leer la palabra y al ir estudiando las normas que hay en la palabra, lo que el Eterno determinó para nosotros. Vamos a desarrollar una relación con el Señor en la cual van a ir saliendo todos estos malos sentimientos de nuestras vidas y todas estas malas cosas de nuestras vidas, para que podamos entrar a tener una vida que espiritual. Dice que en Lucas capítulo
1 del versículo 15, ¿de dónde puede venir el rechazo? O sea, ¿de dónde comienza el rechazo? Ya vimos unos síntomas y unas cosas que hay que sacar de nuestras vidas. ¿De dónde comienza? Comienza desde el vientre. Dice que Juan, cuando estaba en el vientre, fue lleno del Espíritu Santo. Eso está en Lucas capítulo 1 versículo 15, que fue lleno del Espíritu Santo. O sea que nosotros en el vientre podemos ser llenos del Espíritu Santo, o podemos ser llenos, o puede venir un espíritu malo. Entonces ese rechazo puede estar acompañándote desde el vientre, que ahora como joven, adulto, anciano, podemos decir, o persona madura, eh, tienes una cantidad de comportamientos porque tu mamá dijo una palabra, que pereza, otro hijo, ya es el octavo, bueno, una cantidad de cosas. El papá también dijo, no, es que yo no quería más, y entonces otro, entonces recibiste todo ese tipo de cosas. Entonces cuando viene ese espíritu de rechazo y se nos pega desde el vientre, o una mala experiencia, usted tuvo una relación amorosa y rompió y jamás volvió a tener una relación amorosa, o sea, vino un espíritu de rechazo porque a usted ya le da miedo enfrentar otra relación, y le da miedo enfrentar como el fracaso, o el dolor también, porque el que maneja rechazo no quiere enfrentar el dolor, o sea, le huye al dolor, porque y en la vida vamos a tener que procesos. Entonces eso nos puede estar acompañando desde el vientre, o desde una mala ¿qué? Experiencia. Entonces ese demonio viene acompañado de rechazo, y trae autorrechazo, soledad y temor al rechazo. Entonces, mire todas las cosas que trae. Autorrechazo, o sea, uno autorrechazarse. O sea, que yo no me gusto, no me gusta la forma de ser como soy. Mire, mucha gente dice, es que a mí no me gusta yo como soy, pero no hacen nada para ser diferentes. Mire lo que es el rechazo, se autorrechazan, pero no hacen nada para cambiar ese patrón de conducta. Se vuelve algo tan viciado que dicen, ay, esto tan maluco que yo tengo, pero se les vuelve a su vez algo tan normal. Qué tan tremendo todo este tipo de cosas. Entonces, síntomas del raíz del rechazo, vamos a mirar. Síntomas. Reacciones agresivas, o sea, si yo reacciono agresivo, eso es un síntoma del autorrechazo. Ve, la raíz del rechazo, perdón. Rehusar a ser consolado, o sea, que no le gusta que lo abracen, no le gusta que lo toquen mucho, como quien dice, ay, no, no, ay, eso tan cursi, no me abrace, no me siento cómodo, no me gusta esa parte. Rechazo a otros, o sea, que rechazamos a otras personas. Dureza emocional, o sea, que se me incapacita sentir. Duda, incredulidad, dice, pero esto, y de qué sirve esta predica. ¿Si será que Dios me va a hacer libre? ¿Si será que Dios me va a restaurar? Lenguaje sucio, o sea, tener palabras de maledicencia en nuestras vidas, eso habla de rechazo. Pensamientos de venganza. Argumenta todo. La contienda es una bandera de su vida. Síntomas del rechazo a uno mismo. O sea, que baja autoestima. Inferioridad, usted se cree inferior. Hay inseguridad. Tristeza o luto. Inhabilidad para comunicarse. Temores, ansiedad, depresión. Todo este tipo de cosas es el qué. Negatividad, pesimismo. Mire, y hay otro síntoma que es el síntomas del temor al rechazo. Se maneja competencia. Porque no tienen claro cuál es su llamado ni su asignación. Se esfuerzan por buscar éxito.
independencia, son independientes, personas independientes, egocentrismo, son egoístas, se autojustifican, se idolatran a sí mismos. Oiga, el temor al rechazo, se idolatran a sí mismos. Qué tan tremendo sea como idealizarse uno mismo, pero eso es mecanismo para mostrarse muy fuerte, pero detrás de todo eso no es que sean muy fuertes, sino que ahí se están escondiendo para no mostrar su debilidad. Critican mucho, levantan juicios. Y todo este es el plan del enemigo. ¿Por qué es el plan del enemigo? Miren lo que él quiere que nos perdamos. Y vamos a entrar en esto, lo que el enemigo quiere que nos perdamos. Entonces, Dios quiere que espíritu, alma y cuerpo sean preservados. Sean preservados hasta la venida de Yeshua. Sean preservados. O sea, que nada los fragmente. Nada los quiebre. Nada los desbarate. Dios quiere que nosotros estemos completos, o sea que en nosotros haya una plenitud total, en nosotros como seres espirituales. Y en Números capítulo 8, Dios le habla algo, dice, Aarón enciende las lámparas, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. ¿Cómo así? Ahora, ¿cómo así que hacia adelante? Si uno prende una lámpara o una lámpara ya tiene que, esa lámpara tiene que tener o una luz vertical, pero ¿cómo que hacia adelante? ¿Cómo así que quiere decir eso? O hacia arriba tenía esa luz, no como ahora que hay tanta tecnología y tantas cosas que hoy en día. Ahora, y Dios quería hacia adelante, o sea que Dios quería, con este verso estaba diciendo, espiritualmente Dios quería que esa luz alumbrara el rostro de los sacerdotes o los Kohanim, así, Kohanim, o los sacerdotes que alumbraran. Entonces, cuando el sacerdote se dirigía a prender esa lámpara o esa menorá, él tenía que ascender por unos escalones, tenía para poder hacer esta función y de encender esa lámpara, él tenía que ascender unos escalones. Entonces esto nos está recordando que para poder encender esa luz, lo que es la presencia de Dios en nosotros, tenemos que pasar unos escalones, subir unos escalones, pasar unos filtros espirituales para podernos conectar con Dios. Entonces cuando nosotros pasamos esos filtros espirituales, nuestro rostro va a ser iluminado, nuestro rostro, la presencia de Dios se va a manifestar en nosotros, la presencia de Cristo, la presencia del Mesías, el poder del Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Entonces Dios quiere, por eso empezamos estos temas de la restauración, porque vamos subiendo escalones. Dios quiere que subamos escalones para que vayamos y encendamos en nuestras vidas esa chispa divina, esa presencia, por decirlo así, esa comunión interna con el Eterno que nos la da que el Espíritu Santo de Dios, que nos la da el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, para que esto suceda, para ir ascendiendo esos escalones, nosotros tenemos que reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas, que Dios es el dueño de todas las cosas, que Dios permite escenarios en las vidas de nosotros y que ante todas estas circunstancias adversas nosotros nos debemos rendir delante de Dios, rendirnos delante de Dios, y para empezar a subir esos peldaños, en esos peldaños Dios quiere llevarnos a que tengamos un arrepentimiento, una teshuva, un arrepentimiento genuino, para que vayamos a lo que es empezando a subir ese escalón para ir cada vez llenándonos más de la presencia de Dios. En Números 8:2 dice, y habló Adonai a Moisés y le dijo, el que leímos ahorita, pero sí, pero en otra versión,
Y habló Adonai a Moisés y le dijo, habla a Aarón y dile cuando asciendas a colocar las lámparas, cuando asciendas a colocar las lámparas, o sea que tenía que ir pasando filtros, subiendo, las colocarás hacia el frente de la cara o rostro del candelero, del candelabro, y las 7 luces alumbrarán. Mire lo que está diciendo ahí, que cuando fueras que ascendiendo, eso es lo que Dios quiere, que vayamos que ascendiendo, que vayamos creciendo, que vayamos rompiendo ataduras. Por causa de la unción se pudrirán que los yugos. Entonces Dios quiere que vayamos que ascendiendo, que vayamos que subiendo espiritualmente, espiritualmente, para que en nosotros la presencia de Dios cada vez se refleje más. Mire esto tan hermoso, cada vez se refleje más la presencia de Dios en nuestras vidas. Mateo 4:16 el pueblo dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Mire, el pueblo que ¿qué? Asentado en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Eso es lo que quiere el Señor, que veamos esa gran luz. Que veamos esa gran luz. ¿A través de qué? De un arrepentimiento ¿qué? Sincero. Cuando hay un arrepentimiento sincero, se va a empezar a encender el pabilo que humeaba, no se apagará. El pabilo que humeaba no se apagará. Entonces, cuando empieza a encenderse ese pabilo en nosotros, ahí es donde nosotros empezamos a romper ese primer filtro. El primer filtro es que se empieza a encender esa pasión por obedecer al Eterno. Entonces, cuando se empieza a encender esa pasión por obedecer al Eterno, se empieza a encender esa pasión por el arrepentimiento, y vamos a empezar a subir los escalones para que la presencia de Dios empiece a derramar sobre nosotros. Nosotros somos responsables. Somos responsables en este tiempo profético de tanta oscuridad, El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Nosotros somos los responsables de seguir ascendiendo. Somos los responsables de traer la presencia de Dios a la tierra. Somos los responsables de llevar la presencia de Dios a esta generación. Tenemos los responsables de llevar la presencia de Dios a toda esta generación que está en gran tinieblas, que está en gran oscuridad. Entonces Dios quiere levantar. Ahora, cuando Dios dice que somos los responsables en este tiempo, o sea, Dios quiere levantar a un pueblo que muestre al Mesías con su manera de caminar, que lo levante, que lo lleve en alto, que camine en honor. Eso es lo que Dios quiere, un pueblo que camine en honor, que lleve el Mesías en alto, que en nosotros se vea la presencia de Dios, que en nosotros se vea el Espíritu Santo de Dios, que se vea en nosotros que somos hijos de Dios. Que miren en Mateo 5, capítulo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Miren lo que estamos hablando del candelero. Alumbrará a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire lo que, o sea, que llevemos a Cristo con qué, con honor, que lo mostremos, que en nosotros se vea la presencia de Dios, que en nosotros se vea que hay una libertad. Ahora, todos cuando empezamos el camino del Señor teníamos muchas cosas, demasiadas cosas, y Dios ha venido haciendo la obra en cada uno de nosotros. Entonces, pero que cada vez se vea más Cristo en nosotros, que cada vez podamos caminar, lo llevemos con más honor. La palabra también nos dice, acá habla de que la palabra del Señor nos habla que la menorá estaba en el lugar santo. En el lugar santo, esto significa al Espíritu Santo. Indica que debemos sacar todo mal de nosotros. Debemos sacar todo mal de nosotros y debemos seguir ascendiendo. Debemos seguir ascendiendo
hasta entrar a ese lugar santo donde reposa la presencia del Señor, donde está la presencia del Señor. Wow, allá donde está la presencia del Señor, y allá vamos a poder ascender a ese lugar santo y clamar por el fuego sanador. Mire que allá, entonces entramos, empezamos a ascender, reconocemos, mire que tenemos patrones de rechazo, empezamos a ascender el primer peldaño, empezamos a subir el primer peldaño, espiritual, que es que el arrepentimiento, empezamos a llevar a Cristo con honor, empezamos a reflejarlo en nuestras vidas y empezamos a entrar cada vez más a esa santidad, y ya podemos entrar a ese lugar santo y ascender y clamar por el juego sanador. Hay un juego sanador que está donde, en la presencia del Señor. Hay un juego sanador que está donde está la presencia del Señor. El Cristo ya abrió el camino para que entráramos al lugar santísimo, entramos allá donde reposa la presencia del Eterno. Ahí es donde hay un juego sanador, hay un juego sanador que se va a derramar sobre aquellos que clamen, que lo deseen, que deseen ese juego sanador. Entonces, aquí, para entrar a ese lugar donde está ese juego sanador y seguir elevándonos espiritualmente y seguir, que la gloria de Dios se active en nosotros de una manera más grande, tenemos que humillarnos. Ahora, cuando nosotros nos humillamos y para entrar donde está ese juego sanador que es la presencia del Señor, nosotros estamos apagando el juego de nuestras pasiones, el juego del rechazo, el juego del odio, el juego de la ira, el juego de los deseos de la carne, el juego de la venganza, el juego de las pasiones desordenadas, para poder entrar donde está ese juego sanador. Hay un juego sanador, pero lo primero es el arrepentimiento. Lo segundo, que tenemos que tener nosotros claro, es que debemos humillarnos, y al humillarnos estamos apagando esas pasiones, estamos apagando los deseos, lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas. Ahora, entonces, cuando nosotros entramos en esa humillación y entramos allá donde está ese juego sanador, allá donde quiere Dios que entremos, donde está el juego sanador, donde el juego que hace, purifica, quema, limpia lo que nos sirve, cauteriza, o sea, sana, corta también. Wow, tremendo lo que es la presencia del Señor. Entonces, cuando hablamos de que somos luz, es el mismo concepto que dar a luz. O sea, es como esa mujer que en el vientre lleva ese bebé 9 meses, que está allá adentro, nadie lo ve, pero se le ve como que algo va a salir a la luz. Todavía no se ve qué clase de bebé van a hacer, no se ve qué clase de bendición, pero durante 9 meses el cuerpo se ha estado preparando para dar a luz, se ha estado preparando para esos cambios. Entonces Dios también proféticamente quiere que nosotros nos vayamos preparando desde nuestro interior, para que los frutos se vean hacia afuera, para que la gente vea en nosotros que hay frutos, espirituales en nosotros, que se vea la presencia de Dios en nosotros, que se vea que en nosotros está el Señor. No que digamos que somos creyentes, que se vea, que se note la presencia de Dios en nosotros. Esa es la batalla y la meta que tenemos que tener cada uno de nosotros, que nuestro interior, nuestro cuerpo se vaya preparando para entrar a lo que es la presencia del Señor. La minorá o la menorá, poseía o posee, pues, las réplicas que hacen, 7 luces, que se pueden interpretar también como los 7 espíritus de Dios. Pero estas 7 luces nos revelan 7 manifestaciones espirituales que no se encuentran en este mundo, que debemos desarrollar a través de nuestro servicio al Señor. ¿Por qué quiere Dios restaurarnos? Para un solo fin, y es servirle al Eterno. Ese solo fin, servirle. Si le servimos al Señor, cumplimos el propósito en esta tierra. ¿Cómo así que servirle al Señor? Sí, en lo que Dios te puso a hacer, para lo que Dios te diseñó. Ahora, cuando nosotros hablamos en la cuenta del Homer, nosotros vimos unos atributos emocionales, vimos unos atributos en nuestras vidas que debían estar en nosotros. Y hoy quiero tomar un poco de esto. Entonces, cuando habla que debemos ser que luz, entonces tiene que salir todas esas tinieblas. Rechazo es tiniebla, luto, o sea, tristeza, o sea, oscuridad. Usted se ve oscuro, opaco, así no es lo que Dios lo quiere ver. Dios lo quiere ver radiante. Dios lo quiere ver a usted, ¿qué?
lleno de la gloria, lleno del Espíritu. Entonces, lo primero que debe pasar en nosotros es encender la luz del Yesed. O sea que en nosotros se tiene que encender esa luz del Yesed, en hebreo Yesed. O sea que debemos ser bondadosos. No por presunción, sino por esencia. Wow, tremendo. O sea que bondadosos no por presunción, sino por esencia. O sea que Dios quiere traer la presencia en nuestras vidas para que se impregne en nosotros una esencia de qué, de bondadosos, una esencia en nosotros, algo genuino que Dios quiere, que en nosotros todas las cosas sean que sean genuinas espiritualmente. Otra de las cosas que Dios quiere que se encienda en nosotros, que se encenderá que la luz de la Geburá, desarrollaremos la capacidad de la restricción y la autoridad, o sea, para no dejarnos vencer del mal. Dios quiere que sepamos hasta dónde podemos ir sin salirnos de los parámetros del reino. Dios quiere que nosotros sepamos qué cosas nos perjudican y qué cosas debemos sacar de nuestras vidas. O sea, Dios quiere que a usted le llegue esa luz, esa revelación, que usted no se siga saliendo de los parámetros del reino. El reino tiene unos parámetros, el reino tiene unos preceptos, el reino tiene unos mandatos, el reino tiene unas condiciones, la guerra profética tiene unas condiciones, las bendiciones tienen unas condiciones. Pastor, no es por obras, para que nadie se gloríe así, no es por obras, es por gracia, pero nosotros cuando decimos gracia no es que nos vamos a estar deliberando pecadamente, a pecar deliberadamente y que Dios nos va a entregar las cosas más grandes sobre nuestras vidas. No, Dios nos está hablando de que nosotros tenemos que tener unos comportamientos, que tenemos que tener unas actitudes, que tenemos que tener unas normas claras en nuestras vidas. Ahora debemos encender, la tercero es la luz de la Tiferet, una intimidad con el Rey, ya que el orar para nosotros no sea una carga, que el orar para nosotros no sea un aburrimiento. Cuando uno está tan atado y tiene rechazo, tiene amargura, tiene ira, tiene enojo, tiene turbación en el espíritu, a uno se le vuelve una carga. En usted no se puede encender la luz de la Tiferé, o sea, una intimidad con el Rey, y estar en intimidad con el Rey es cuando usted entra con el Rey y el Rey extiende el cetro y el Rey dice, ¿qué quieres? Como cuando Esther entró y se preparó y se atavió y entró donde el Rey, y el Rey le dijo, si quieres te doy la mitad del reino. ¿Qué deseas, reina? Eso es lo que Dios quiere, que entremos al secreto con Él, a la intimidad con el Rey. Entonces, para estar en la intimidad con el Rey necesitamos estar restaurados. Una cosa es orar mecánicamente, otra cosa es tener intimidad con el Rey, porque cuando yo tengo intimidad con el Rey, la presencia de Dios desciende, y cuando la presencia de Dios desciende sobre mi vida, todo mi cuerpo se empieza a rejuvenecer, todo mi cuerpo empieza a tomar fuerza, todo mi cuerpo empieza a tomar vida, todo mi cuerpo empieza a conectarse con su creador. Cada célula empieza a ser impactada por el poder de la resurrección de Dios. Entonces el Señor quiere es que entremos. Si tú se te dificulta orar, es porque hay atadura. No hay una intimidad con el Rey, es porque hay atadura. Cuando hablamos de intimidad, es tiempo de calidad con el Señor, es tiempo de deleite con el Señor, es tiempo de gozo y alegría con el Señor. Otra cosa es, encenderemos la luz del Hod, o sea, del agradecimiento. Ya que hemos logrado vencer la queja y la amargura, porque hemos aprendido a depender del Eterno. Se va a encender en nosotros el agradecimiento, porque hemos vencido ¿qué? La queja y la amargura. Porque hemos aprendido a depender del Eterno. Entonces vamos pasando todos estos filtros y vamos aprendiendo a ser agradecidos con el Señor. Vamos a aprender a depender del Señor. Mire que cuando el pueblo sale de Egipto y se encuentran que no tienen agua, dice que en Mara, las aguas amargas que no podían beber, y el pueblo se queja, el pueblo murmura. Después por allá el pueblo también dice que quiere comer carne, y una cosa y la otra. Se les olvidó que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, se les olvidó que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, se les olvidó que Dios les abrió el mar rojo. ¿Por qué? Porque cuando en nosotros está la queja es porque está ¿qué?
la amargura. Está en nosotros ¿qué? La amargura. Está en nosotros todavía lo que es el rechazo, porque no alcanzamos a depender de Dios. Y entonces al no depender de Dios también nos aislamos de Dios. No le creemos a Dios. Entonces lo que va a salir de la boca es que queja. Entonces Dios quiere que vayamos pasando esos filtros. Aprendamos a depender de Dios. Se encenderá en nosotros la luz de la Netzach. Porque lograremos pasar por encima de las pruebas con emuná. O sea, entendiendo lo que viene adelante. Se encenderá en nosotros. ¿Por qué todo esto? Todo este tipo de cosas son las cosas incorrectas que apagan todo este mover de Dios. Apagan una verdadera fe. La emuná que viene de parte de Dios. Esa emuná que entiende que viene algo más adelante. Esa emuná que sabe que los pensamientos que tiene Dios de nosotros es de paz, no de calamidad. Que los pensamientos que Dios tiene de nosotros son más altos que los pensamientos que tenemos nosotros. Que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de gloria. Son pensamientos de victoria. Son pensamientos de bendición. Son pensamientos de restauración. Son pensamientos de rompimiento en nuestras vidas. Pastor, pero ¿por qué suena eso como a una prédica motivacional? No es una prédica motivacional. Son los pensamientos de Dios. Son los pensamientos de Dios, y por eso sentí un principio de arrepentimiento, humillación. Y venimos aquí en esto entendiendo que algo viene mejor para nosotros adelante, entendiendo que la aflicción del tiempo presente no se comparará con la gloria por venir. Entonces vemos la prueba de hoy como si fuera el final de nuestro camino y como si se hubiera terminado la historia. Entonces cuando vemos esa parte como que se terminó la historia, no estamos fluyendo en la emuná. La emuná es la fe pura que viene del cielo. La emuná es la fe en la cual somos entrenados, en la cual desarrollamos músculo, en la cual podemos percibir de una manera correcta el reino de los cielos. La emuná es la fe que no está contaminada, es la fe que se conecta con el eterno de una manera correcta. Tiene muchas connotaciones. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que ir pasando los filtros. Debemos pasar los filtros, porque dice que a cada uno se le dio una medida de fe. A cada uno se le dio una medida de emuná. O sea, a cada uno le dieron una medida para que la use de una manera correcta. Entonces, cuando no la usas de una manera correcta, te robas milagros, te robas presencia, te robas comunión. Otra, encenderá la luz del Yesod, porque la Torah se convertirá en una norma de vida y será nuestro alimento diario, nuestro mayor deseo, porque al estudiar Torah desarrollaremos humildad. Se convertirá en ese alimento en nosotros, o sea, el Yesod. Es que en nosotros la palabra se convierte en una norma. No es que el pastor me vio, entonces me tengo que comportar bien. No, que venga un convencimiento tan pleno. Eso es que es la luz de Dios, o el Espíritu de Dios vino a nosotros y trajo un convencimiento en nosotros que se volvió una norma en la vida, donde usted ya sabe, dice, uy, esto no lo puedo hacer, esto le desagrada al Señor. Se convertirá en el alimento diario, en ese alimento que usted dice, hoy tengo que leer la palabra, hoy tengo que meditar en la palabra, hoy tengo que buscar cuál es el rema que Dios tiene para mi vida en esta semana, hoy tengo que buscar la voz de Dios, y será el mayor deseo, porque al estudiar Torah, al estudiar la palabra, encontraremos humildad. Eso es lo que Dios quiere, que comprendamos que lo que Dios quiere es que aprendamos a ser humildes y mansos de corazón, para que pueda reposar la presencia de Dios en nosotros. Otra cosa es la séptima, y esta es muy poderosa, todas son muy poderosas. Se encenderá la luz del Malhut, porque lograremos estar completamente convencidos de quiénes somos, para dónde vamos y a quién servimos. Esto se logrará, esto nos hará que nosotros podamos tener el dominio del reino, el poder del reino, la manifestación del reino acá en la tierra. Dios quiere que nosotros, que ahora cuando Dios, que los temores, todo eso tiene que romper, rechazo, que para que estés convencido.
convencido de quién eres, de quiénes somos, quién nos compró, a quién servimos. Porque el Dios al cual servimos es un Dios demasiado poderoso. Entonces Dios quiere que vayamos pasando todos estos filtros, que se vayan encendiendo en nosotros. Se vaya encendiendo en nosotros estas cualidades. Mire todas las cualidades que vimos que son feas, pero las cosas tan hermosas que nos podemos perder cuando nosotros no dejamos que el Espíritu del Eterno fluya en nosotros de una manera correcta. Yo quiero orar en esta hora por ustedes y pedirle al Señor, Padre, en esta hora que sea tu Santo Espíritu sobre cada persona, oh Dios. Que sea tu gloria sobre cada vida, Padre, en esta hora, Señor. Señor, si en nosotros, oh Dios, hay cosas que están impidiendo el crecimiento espiritual, rómpelo, Señor. Si en nosotros hay cosas que están deteriorando, pasar a ese primer filtro, Señor, ayúdanos a vencer, Padre. En esta hora, Padre, renunciamos al rechazo a nosotros mismos, rechazo, Señor, hacia los demás también, Padre. Renunciamos, Señor, a todas esas manifestaciones del rechazo, Padre, en esta hora, Padre. También, Padre, si hay algún rechazo que está operando en nosotros, oh Dios, que haya sido impuesto por brujos, hechiceros, Señor, algún rechazo, Dios grande, Dios todopoderoso, rompe todo eso en nuestras vidas, Señor. Rompe todo rechazo, Señor. Ahora, cuando ponen rechazos espirituales en nosotros, un brujo puede hacer un trabajo para que huelas maluco donde llegues, para que caigas mal, para que se cree una atmósfera como podrida en tu vida, donde llegas caes mal. Hoy oro, pues si hay rechazo espiritual en esta hora por algún trabajo, se rompe todo trabajo de brujería, se rompe todo trabajo de hechicería con velas en esta hora, en el nombre que sobre todo nombre, se explota todo altar en esta hora con animales, sacrificios, se revienta en esta hora. Declaramos en esta hora, todo rechazo físico ahora en esta hora que esté operando en tu vida, que haya alergias todavía en tu vida, se rompen las alergias, se rompen en esta hora, en el nombre que sobre todo nombre, en esta hora, en el nombre de Yeshua HaMashiach, se rompe en esta hora todo espíritu de ira, todo temores, esos temores se van, temores, empieza a renunciar a los temores allá. Usted sabe a qué le tiene usted temor, a arañas, a la noche, a los truenos, a los rayos, a las tormentas, ¿a qué les tienes temores? Renuncia ya, diga, yo renuncio a los temores, yo los echo fuera de mi vida, declaro que no tienen poder, no tienen autoridad, se van fuera de mi vida, declaro que hoy soy libre y declaro que hoy voy a empezar a ascender, voy a empezar a crecer, voy a empezar a subir en esta hora, y que la luz de Yeshua HaMashiach, en esta hora, la luz del Espíritu Santo va a empezar a venir a mi vida. En esta hora la gloria de Dios viene sobre mi vida, y que el Espíritu Santo me ayuda a seguir creciendo y a desarrollar ese propósito del Dios eterno. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos en esta hora. Que el Santo Espíritu sea sobre cada uno de ustedes. Dios los bendiga.